Buenas tardes, mi nombre es Julieta Lobato y en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos ejes que he desarrollado en un trabajo titulado Impactos de género de la COVID-19 en las relaciones laborales, que se encuentra subido en la página de la asociación. En primer lugar, quiero agradecer a la asociación, especialmente a su presidente, el doctor Lorenzo Ñeco, y a Lucas Caparrós, el coordinador de la sección de jóvenes juristas, sección de la que tengo el honor de integrar, por la invitación a producir este material que espero resulte de algún interés, de alguna utilidad y que contribuya a las discusiones que se vienen suscitando en el seno de la asociación a través de los documentos que se han ido incorporando a la plataforma web. Sin lugar a dudas, la situación que estamos viviendo a nivel mundial es sumamente extraordinaria. La pandemia del coronavirus dispara una multiplicidad de discusiones en torno a las formas en las cuales las sociedades se organizan, pero específicamente las formas en las cuales las sociedades organizan el trabajo. Y en este sentido, la OIT viene siguiendo muy de cerca estas dinámicas y nos muestra algunas estimaciones que son un tanto preocupantes. En primer lugar, la paralización de la actividad económica ya afecta a más del 80% de la población trabajadora del mundo y además se prevé que el empleo puede llegar a caer por encima de los 6 puntos porcentuales, lo que implicaría una afectación, una pérdida de alrededor de 200 millones de puestos de trabajo. Este escenario se verifica también en el contexto regional y de hecho desde hace ya varias semanas el director de la Oficina Regional de OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Piñeiro, viene señalando estos efectos sociolaborales de la pandemia. Y a su vez, esta situación cobra especial dimensión en Argentina, que en un contexto en el cual nosotros recibimos a la pandemia con ya una situación de crisis económica bastante avanzada. Todo esto nos muestra la magnitud de la afectación que la pandemia tiene sobre los mercados laborales, en principio local de Argentina, pero también en diálogo con los contextos regionales y mundiales. Y esto requiere de análisis muy rigurosos que logren arribar a diagnósticos certeros, contundentes, que nos conduzcan a respuestas efectivas. En ese sentido, una de las primeras lecturas acerca de la pandemia sostenía o resaltaba su carácter pretendidamente igualador, en tanto a priori nadie está exento de su radar de contagio. Sin embargo, a medida que se fue extendiendo la pandemia por las diferentes latitudes del mundo, fuimos viendo que en realidad el virus, el coronavirus, tiene un impacto diferenciado en términos de clase, en términos de raza, en términos de etnia, de posicionamiento geopolítico y por supuesto en términos de género. Y es sobre este punto sobre el que a mí me interesa detenerme. La tesis que yo sostengo es que la pandemia sana heridas abiertas en los mercados laborales, especialmente en el mercado laboral argentino, en términos de desigualdades de género. Esta tesis nos plantea tres interrogantes principales. En primer lugar, ¿cuáles son esas heridas abiertas? ¿Cuáles son esas desigualdades que están presentes en el mercado laboral argentino? En segundo lugar, ¿cómo afecta la pandemia a esas desigualdades y cómo se vincula esto con las medidas que ha tomado el gobierno en el último tiempo? Y en tercer lugar, ¿cuál es el horizonte a futuro? Es decir, ¿cuál es el camino sobre el que nos tenemos que embarcar para poder dar respuestas a los efectos nocivos socioeconómicos, sociolaborales de la pandemia, teniendo en cuenta estas desigualdades estructurales? Vamos a ir por partes. En relación a la primera cuestión, históricamente las mujeres han tendido a incorporarse a los mercados laborales en forma masiva ante situaciones de crisis y de recesión económica cuando los trabajadores varones, asalariados varones, han sido despedidos en forma masiva. Esto se vincula a una lógica de núcleo familiar tradicional, ¿no? Propia de los estados de bienestar de mediados del siglo pasado. Esto lo que perfila es el carácter cíclico de la participación laboral de los varones, la participación laboral masculina, mientras la participación laboral femenina es intermitente. Las mujeres entran y salen del mercado laboral. Esto ha sido denominado por la literatura como una participación contracíclica generalizada. Y esto en Argentina tenemos ejemplos
muy claros, muy ilustrativos. El más paradigmático es el caso de las variaciones que sufrió la PEA femenina, la tasa de población económicamente activa femenina a fines del siglo pasado, a fines de la década de los 90, donde trepó hasta un 37% producto de la salida masiva de las mujeres al mercado laboral a consecuencia de las políticas de flexibilización laboral que fueron implementadas durante esa década. Sin embargo, también tenemos ejemplos más cercanos y esto es la tendencia al alza de la actividad del empleo femenino a partir de la recesión económica que se inicia en 2018. Digamos, esta es la trayectoria histórica. Actualmente, las mujeres se encuentran insertas masivamente en el mercado laboral. Prueba de esto es que la PEA femenina en el tercer trimestre del 2019 en Argentina está por encima del 49%. Sin embargo, persisten en los mercados laborales, en el mercado laboral argentino específicamente, diferentes brechas, diferentes formas de segmentación que implican que las mujeres no pueden gozar de ejercicio efectivo de sus derechos laborales y de las protecciones laborales en el trabajo. En palabras de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, de la OIT, las mujeres siguen teniendo que adaptarse a un mundo del trabajo conformado por hombres y para hombres. Y esto en Argentina está representado en números que son muy esclarecedores. En primer lugar, la tasa de desocupación femenina es sensiblemente superior a la masculina. La femenina se posiciona por encima de los 2 dígitos en torno al 11%, mientras la masculina oscila entre el 8.8 y 8.9%. Las mujeres sufren la precarización laboral en mayor medida, en torno a un 36%, mientras los varones en un 34%. Y la brecha salarial se posiciona en Argentina en torno al 29% en el trabajo asalariado, pero escala hasta el 35% para el trabajo informal. Además, estos números se vinculan con el universo de personas que reciben la AUH, la Asignación Universal por Hijo. De este universo, el 96% son mujeres. Esto se relaciona con la cantidad de hogares de jefatura femenina que hay en Argentina, dentro de los cuales el 85% de estos hogares son monomarentales. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos troncales que explica estas brechas es la asunción por parte de las mujeres en forma casi exclusiva de los trabajos de cuidados no remunerados. Ahora bien, históricamente se han esgrimido 2 argumentos para excluir a estos trabajos de la valorización y el reconocimiento que se merecen. En primer lugar, se ha esgrimido un argumento de imposibilidad de mensurar por no estar incorporado en las estadísticas, y por otro lado un argumento normativo, es decir, el trabajo de cuidados no se condice, no tendría relación con las nociones de trabajo de los ordenamientos jurídicos laborales. En el primer sentido, la discusión está saldada desde el 2013, cuando la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo generó una definición de trabajo lo suficientemente amplia como para incorporar y atender y medir el trabajo de cuidados no remunerado. Y por el otro lado, en términos normativos, esta definición amplia se condice con el bloque de constitucionalidad argentino, principalmente con las disposiciones del convenio 156 de la OIT, que sabemos que tiene jerarquía supralegal pero infraconstitucional, que atiende a los impactos que tienen las responsabilidades laborales en las oportunidades y desarrollo laboral de las personas, principalmente de las mujeres. Este convenio debe ser leído en consonancia con los convenios igualitarios de la organización, el 100 y el 111, que son convenios fundamentales de la organización. Son el derecho a la igualdad y no discriminación, es un derecho fundamental receptado en la Declaración de 1998. Además, la OIT ha profundizado esta relación entre trabajos de cuidados no remunerados y desarrollos laborales de las mujeres durante los años de una forma muy rigurosa, pero especialmente en 2 momentos. En primer lugar, en el 2009, cuando la OIT incorpora la igualdad de género como un eje transversal de la noción de trabajo decente. Y en segundo lugar, en forma más contemporánea, con la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, que es una de las 7 iniciativas con las cuales la organización celebró sus primeros 100 años de vida el año pasado.
Estos estándares de protección que provienen del derecho internacional del trabajo se vinculan con digamos, varias cláusulas de la Constitución argentina, pero principalmente con el reconocimiento de las mujeres como un grupo subordinado de la sociedad, que hace el 75, inciso 23, en diálogo con los tratados de derechos humanos del 75, inciso 22, especialmente con la CEDAW. Y por otro lado, con el mandato del 14 bis de que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Sin perjuicio de estos avances, las estadísticas nacionales continúan utilizando la noción de trabajo para el mercado únicamente, y a partir de comienzos de este siglo, muchos estados han empezado a implementar estadísticas de uso de tiempo. Esto es algo que ha empezado a realizar Argentina en el 2013, cuando el INDEC incorporó un módulo específico que mensuró este trabajo, y los resultados fueron alarmantes, pero lamentablemente esperables. Las mujeres realizan el 76% del trabajo doméstico no remunerado, de trabajo de cuidados no remunerados, contra un 57% de varones. Esto implica 6,4 horas de trabajo adicionales por semana para las mujeres, mientras para los varones significan 3,4 horas. Ahora bien, este es el estado de situación de las desigualdades de género en el mercado laboral argentino. Esta es la foto. Con esta foto ahora podemos pasar a la segunda pregunta, la pregunta que más nos interesa hoy por hoy, que es ¿qué repercusiones tiene la COVID-19 sobre estas desigualdades y cómo se vincula con la normativa que se fue implementando en la situación de emergencia? Ahora bien, la pandemia impacta en el mundo del trabajo, impacta en las relaciones laborales a través del juego de dos variables principales. En primer lugar, en relación con la calificación de la actividad como esencial, y en segundo lugar, en relación con la naturaleza del trabajo y su posibilidad de adaptarse a formas virtuales de prestación. En el primer sentido, es decir, en relación con la calificación de la actividad como esencial, el decreto 297, decreto de necesidad de urgencia 297, que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, determinó una serie de actividades que serán consideradas esenciales. Este catálogo luego fue ampliado por diversas decisiones administrativas. Yo no me voy a detener en la letra chica de la normativa, porque se encuentra en el artículo que está subido en la página, y además la asociación ha realizado diferentes compendios que reúnen toda esta batería de normas, con lo cual eso está fácilmente accesible en la página web. Pero sí es interesante destacar que dentro de todas estas actividades, muchos son trabajos que están feminizados. Y esto es algo que se constata en Argentina, pero también en otros países del mundo. Uno de estos sectores es el trabajo en casas particulares para las trabajadoras que realizan tareas de cuidado de personas. El trabajo en casas particulares es un trabajo altamente feminizado, es un sector de actividad que tiene un 97% de mujeres, y las trabajadoras que hacen tareas de cuidado de personas son alrededor del 30% de estas trabajadoras. Sin lugar a dudas, estas trabajadoras están en una situación de mayor exposición a contraer la enfermedad, especialmente teniendo en cuenta que muchas de las personas que portan la COVID-19 son asintomáticas. Y esto, en este punto, cobra mucha relevancia el alcance y la aplicabilidad del decreto de necesidad de urgencia 367, que considera presuntivamente a la COVID-19 como una enfermedad de carácter profesional no listada. Además, las trabajadoras que realizan tareas domésticas generales, alrededor del 70%, tienen que cumplir con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero esta situación también presenta aristas particulares en relación con otros grupos de trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, aquellas trabajadoras que laboran por hora y cobran diariamente tienen más probabilidades de sufrir incumplimientos patronales, máximo teniendo en cuenta el alto nivel de informalidad del sector. En torno al 75% de las trabajadoras no están registradas en el sistema formal, y la mayoría de estas mujeres trabajan para más de un hogar. El 70% de las trabajadoras laboran para 2 hogares. Otro gran obstáculo es la práctica generalizada del pago en efectivo en el sector, que si bien ha sido atendida por medidas específicas del gobierno en el contexto de la pandemia, también actúa como una variable de riesgo sobre la protección laboral. Sin lugar a dudas, las medidas de protección social que se han adoptado, específicamente el IFE, el ingreso
familiar de emergencia y el refuerzo de las asignaciones sociales actúan como resortes para sostener los ingresos de estos trabajadores y sus grupos familiares, esto es muy importante ya que el 87% de las trabajadoras de casas particulares tienen a cargo niñas, niños y adolescentes y el 44% son hogares monomarentales. No obstante, la alta informalidad del sector provoca que otras medidas, como las establecidas en el decreto 376, no las alcancen y por lo tanto la situación de vulnerabilidad se ve agudizada. Otro sector de actividades esenciales, que es uno de los pilares en la coyuntura actual, es el sector de salud. Y tanto en Argentina como en el mundo, este sector está feminizado en un 70%. Estas trabajadoras se enfrentan a largas jornadas laborales y están expuestas en mayor medida a la enfermedad, ya que son las trabajadoras que están combatiendo cuerpo a cuerpo la pandemia. Debido a la importancia de estos trabajos, diferentes países han adoptado regímenes de compensaciones extraordinarias, lo cual se ve materializado en Argentina a través del DNU 315, que estableció una asignación estímulo de carácter no remunerativo. Ahora bien, en base al otro eje que habíamos identificado, es decir, en relación a la adaptabilidad del trabajo a formas virtuales de prestación, el gobierno ha promovido la realización de trabajo en forma remota en los casos de actividades que no sean declaradas esenciales, y esto principalmente a través de la resolución 279 del Ministerio de Trabajo, complementada con la resolución 21 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Como las mujeres se concentran en trabajos en el sector de servicios, en general se han adaptado a las medidas de teletrabajo y de virtualización de la prestación laboral. Sin embargo, es necesario realizar algunas aclaraciones. En las últimas semanas han proliferado estudios que evalúan y mensuran la adaptabilidad de las diferentes actividades al teletrabajo en el marco de la pandemia del coronavirus. En Argentina se ha demostrado que si bien un 27% de las actividades podrían ser realizadas en forma remota, se mantiene un núcleo de un 40% de actividades estables que requieren de interacción física como un requisito ineludible. Estos estudios además despiertan ciertas alertas ante la posibilidad de ampliar en forma generalizada estas dinámicas de prestación laboral luego de superada la instancia de aislamiento, y en este punto es muy importante volver sobre los dichos de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que puso en relieve la necesidad de acompañar a las personas en las transiciones. Sin lugar a dudas, una de las mayores transiciones de nuestro tiempo es la tecnológica, y esto tiene aristas muy particulares en países como Argentina y en regiones como América Latina, en las cuales las disparidades en el acceso a los recursos digitales son muy grandes. Otro de los aspectos relevantes que aportan estos estudios es la constatación de una relación directa entre la capacidad de realizar los trabajos en forma remota y la exposición a despidos y suspensiones. En ese esquema, estos estudios muestran que las mujeres están en mayor medida expuestas a perder sus fuentes de trabajo, aún cuando se aíslan los componentes objetivos de adaptabilidad a la prestación laboral. Esto es muy interesante porque acá hay una línea de conexión muy fuerte con lo que sucede con la discriminación salarial cuando utilizamos la metodología de ponderación por factores. Es decir, cuando nosotros tenemos una situación de discriminación laboral contra las mujeres y aislamos los componentes objetivos, siempre se mantiene un núcleo de diferencia que no tiene respuesta en factores objetivos, valga la redundancia, y ahí es donde la discriminación salta a la vista de una forma muy evidente. Con todo esto, el desarrollo del trabajo remunerado en el hogar presenta naturalmente serios inconvenientes para las mujeres que tienen que compaginar el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados no remunerados. Esta situación produce una sobrecarga enorme de trabajo sobre las mujeres, lo cual se ve acrecentado por las medidas de cierre de los establecimientos escolares, una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno a través de la resolución 108 del Ministerio de Educación. Al margen de estas consideraciones específicas en torno a la categorización de los trabajos como esenciales y a la posibilidad de adaptar estos trabajos, es importante preguntarnos también cuáles serán los sectores más debilitados post-pandemia. Y en este sentido, tanto la CEPAL como la OIT alertan acerca de que el sector de servicios va a ser el sector más afectado. Comercio, transporte, turismo, gastronomía, actividades culturales y servicios sociales van a ser los sectores que sufran mayores pérdidas a partir del segundo y tercer trimestre del 2020. La mayoría de estas actividades, salvo transporte, están altamente feminizadas, por lo que es probable que las mujeres estén expuestas en mayor medida a suspensiones y despidos. En este punto tenemos en cuenta y hacemos una aclaración en torno a las disposiciones del DNU 329 que prohíbe los despidos sin justa causa
y los despidos y suspensiones por causas de fuerza mayor o falta de disminución del trabajo por 60 días, con la excepción del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, evidencia de las últimas semanas muestran que estas situaciones ya se están constatando en diferentes países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde casi el 60% de los despidos que se produjeron durante marzo de 2020 fueron mujeres. Naturalmente, una mayor exposición a la posibilidad de perder la fuente de trabajo aumenta la presión sobre las brechas laborales en los mercados de trabajo. De esta forma, las mujeres se ubican en la primera línea de combate a la pandemia, las mujeres trabajadoras se ubican en la primera línea de combate a la pandemia en dos frentes principales: en el hogar, en tiempos de confinamiento, y en las actividades esenciales, en las actividades de cuidado y de salud. Esta profundización de las desigualdades de género en el mercado laboral convive con un marco normativo institucional que no está a la altura de esta realidad. La LST, como todos y todas sabemos, limita la protección de las mujeres a la protección de la maternidad. Incluso en esta materia ni siquiera recepta la normativa más avanzada, como por ejemplo el convenio 183 de la OIT, o esquemas de corresponsabilidad que se verifican en otros ordenamientos, como por ejemplo en el ordenamiento español. Más aún, la intervención institucional de las últimas décadas estuvo fuertemente centrada en políticas activas de empleo y por lo tanto no ha podido dar cuenta y desarticular estas lógicas de discriminación tan complejas que se producen en los mercados laborales. De tal forma, la LST sigue estando ciega a los diferentes tipos de segregación, a pesar de la obligación reforzada que respecto de las mujeres establece la Constitución Nacional en el artículo 75-23, como decíamos hace un rato. Y ahora pasamos a la última pregunta, digamos, este es el estado de situación que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer en futuro? Sin lugar a dudas, los ordenamientos jurídicos laborales tienen un rol protagónico para dar respuesta a los retos sociolaborales de la pandemia. Estas respuestas deben partir de diseños de gestión integrales y sobre todo transformadores. Las desigualdades de género en los mercados laborales son históricas y son muy complejas, lo que requiere una visión de luces altas, de mirada amplia para poder atenderla. Los problemas estructurales requieren también de respuestas estructurales. Si bien todavía es temprano para realizar análisis globales acerca de los efectos de la pandemia, creo que podemos cosechar ya dos aprendizajes fundamentales. En términos sustantivos, la revalorización del trabajo de cuidados y su aporte a los sistemas económicos, una tarea que incansablemente viene desarrollando el movimiento feminista hace tantos años. En gran medida, la capacidad de resiliencia de los sistemas económicos va a estar dada por la puesta en marcha de mecanismos de economía de cuidado robustos que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida como motor de las sociedades. Estas respuestas deben superar la actual coyuntura y proyectarse hacia el futuro teniendo en cuenta los retos demográficos que nos esperan en la región. En términos funcionales, sin lugar a dudas, estamos viviendo una recentralización del rol del Estado y en lo que a nuestra disciplina interesa, una revigorización de su papel en la arquitectura de las relaciones laborales. Pero esta construcción de consensos tiene que también desplazarse y construir canales de diálogo amplios que involucren a los interlocutores sociales, pero que también involucren a asociaciones de la sociedad civil, a organizaciones, grupos de la sociedad civil. En este sentido, los marcos de acción propuestos tanto por la OIT como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos brindan pistas certeras para ir delineando ese sendero. Con todo, el camino por delante debe estar signado por el diseño de políticas de Estado que atiendan con trazo fino, que atiendan con mucho cuidado y con mucha conciencia acerca de estas desigualdades, a estos históricos y estructurales desafíos que se ven potenciados por la pandemia. Es tiempo de que las agendas de género y trabajo confluyan en una línea común atendiendo al horizonte que comparten desde siempre, la justicia social. Les agradezco mucho a todos y todas por su atención y los invito y las invito a leer el artículo y a leer el resto de los documentos que están siendo subidos diariamente a la página de la asociación. Muchas gracias.